Bueno, entonces haz la introducción. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús, dame tu mano, toma mi mano. Dame un abrazo, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección. Dios les bendiga a todos, les damos la bienvenida a los hermanos aquí en Villa de Leyva que nos acompañan de manera presencial y también a nuestros hermanos en Cristo que están allí por internet, por Facebook. Les invitamos a que comparten el enlace con sus amigos, con sus familiares, que coloquen ahí sus peticiones de oración. Estamos con un grupo de oración donde siempre estamos pidiéndole al Señor por todas aquellas peticiones que nos hacen de salud, por la economía, bueno, por tantas cosas que tenemos que pedirle al Señor, pero principalmente porque Dios guarde nuestro espíritu. Dice la palabra del Señor en el Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, y servid al Señor con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Allá en mi bolsito. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Esa es nuestra oración, que la verdad del Evangelio sea predicado por todas nuestras generaciones y que permanezcan en el Señor y nunca se aparten de su senda. Entonces yo les invito a que estemos invocando el nombre del Señor y pidiéndole que Él sea el que dirija este culto, que su Espíritu Santo sea ministrando a cada necesidad y que realmente podamos darle alabanza, así como nos exhorta este salmo, con alegría, con gozo, con todo nuestro ser. Padre Celestial, en esta mañana, juntos como iglesia, invocamos tu santo nombre, te damos gracias primeramente por la obra maravillosa que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho y lo que harás. Gracias porque tú eres el dador de la vida y hasta este momento tú nos has guardado con bien. Invocamos tu santo nombre para que tu Espíritu Santo sea ministrando a cada necesidad. Oramos por cada petición que nos han enviado, por cada persona que se encuentre enferma, amigos o familiares dentro de nosotros, de nuestro círculo, o personas que conocemos, Señor, las hemos puesto en tus manos, porque anhelamos primeramente que tengan una relación contigo, Señor. Que este sea un tiempo para reflexionar en nuestra relación con Dios, si estamos preparados para el momento en que tú nos llames, si estamos preparados para vivir tal vez para algunos una segunda oportunidad. Oramos para que tú coloques en nuestras vidas esa conciencia, Señor, esa fe que necesitamos para reconocer que en ti encontramos salvación y vida eterna. Padre Celestial, recibe este culto que hemos preparado con todo gozo para ti, Señor, y ayúdanos para permanecer en tus caminos y no apartarnos jamás. Siempre recordamos esta oración preciosa donde el Señor Jesús nos muestra toda la voluntad de Dios y la oramos con toda devoción, entendiendo cada frase que en ella está contenida tu voluntad.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Señor, también oramos con una actitud de arrepentimiento. Tú dices en tu palabra que tú miras de lejos al altivo, pero que tú miras con amor, con misericordia al que es humilde de corazón. Así que te rogamos, Padre Celestial, que nos perdones, Señor, que nos limpies por nuestros pecados de la carne, esos que cometemos cada día contra nuestro hermano, tal vez contra nosotros mismos. Perdónanos, Señor, límpianos, ayúdanos, Señor, para cada día ser más como tú, para ser verdaderamente llamados hijos de Dios. Padre Celestial, perdona, Señor, si entre nosotros hay alguien que aún no ha recibido a Cristo como su Salvador, no se ha comprometido. Señor, oramos por esos corazones para que en este día tú seas el centro de su vida desde ahora y para siempre. Oramos en el nombre de Jesús para que tú obres, Señor, y que tu Espíritu Santo sea tomando cada vida, Señor, tocando cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Obra sanidad, Señor, obra milagros como lo has venido haciendo, para que todos vean que tú eres el Señor, que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y que toda rodilla se doble y declare que tú eres el Señor. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Les voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a tener el tiempo de la alabanza. Y yo le invito a que usted esté alabando al Señor con todo su corazón, con todo su ser. Si quiere levantar sus manos, si quiere aplaudir, hágalo con toda libertad. El Señor está aquí y Él espera que nosotros todos seamos genuinos en nuestra alabanza. De milagros y amor, sanas y da salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad incomparable. Es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios.
precioso el pueblo, Señor, que sabe alabarte. Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor. Es cierto. En todo tiempo, Señor, nuestro corazón te alabará, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Así es. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Sí, mi buen Jesús, te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Oh, en todo tiempo, de día y de noche, durante todas las épocas de mi vida, yo te alabaré, Jesús, y te cantaré a ti, pues solo tú eres digno de recibirla, Señor. Oh, en todo tiempo, Señor, mi alma te alabará. Todo tiempo te alabaré. En todo tiempo, Todo tiempo te adoraré. sí, Señor. Exaltamos, nos gozamos en ti, oh mi Señor. En todo
Dios, ahí no estás. Señor, tú eres grande. Obra, Señor, en cada uno de nosotros. Necesitamos, Señor, cada día estar delante de tu presencia y no olvidarnos, Señor, de dónde nos sacaste, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos sacaste del lodo cenagoso y pusiste nuestros pies sobre la peña que es Cristo, Señor. Tú enderezaste, Señor, nuestros pasos, Señor. Enderezaste nuestras veredas, Señor, cuando no teníamos, Señor, un rumbo fijo, cuando no sabíamos a dónde ir. Tú nos encontraste, Señor, a nosotros. Tú nos amaste primero, como dice la palabra de Dios. Gracias te queremos dar. Te amamos, Señor. Te amamos. Amén y amén. Le invito a que abra su Biblia en el Salmo número 4. Este salmo está relacionado con la enseñanza del día de hoy. Así que vamos a prestar mucha atención a lo que dice este precioso salmo. El salmo titula Oración vespertina de confianza en Dios. Dice así: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué precioso salmo, ¿verdad? Vamos a orar. Le vamos a dar gracias a Dios por esta palabra y oramos por el ofrendador, su ofrenda. Recuerden que ahí tenemos unos sobrecitos especiales para los que están ofrendando a la iglesia. Lo puede hacer en cualquier momento del culto, tomar su sobre. Y estamos orando también por las peticiones de los hermanos que nos han enviado al chat. Hay algunas personas que están enfermas de COVID, especialmente las peticiones que nos han llegado de personas que están en Bogotá, algunos amigos nuestros o familiares. Así que vamos a estar orando como iglesia que el Señor primero sea en ellos obrando en su espíritu, ¿no? Porque para el Señor lo más importante es que nosotros estemos bien con Él, que nuestro espíritu, nuestra alma sea salva. Y también pues que seamos sanados para la gloria del Señor. Entonces oremos por estas peticiones y oremos también por la economía de algunos hermanos entre nosotros, que se ha visto afectada por todo este tercer pico, pero nosotros tenemos la confianza en el Señor, que Él es nuestro proveedor. Como hablábamos ayer con Eusebia, teníamos la oportunidad de conversar. El Señor es fiel y a veces uno no sabe de dónde sacamos para pagar tantas cosas y tantas obligaciones. Entonces demos gracias al Señor por eso. Padre Celestial, una vez más estamos delante de tu presencia, agradeciéndote primeramente por este salmo que leímos, esta palabra preciosa que tú traes a nuestra vida de confianza, Señor, que tú nos hablas a través del salmista, Señor, que en ti podemos confiar, Señor. Aunque hay muchos, Señor, que en este momento se encuentran en desesperación, nosotros como tus hijos queremos aprender a confiar cada día más en ti.
Oramos, Señor, y pedimos por nuestros hermanos, familias, amigos, que nos han pedido por sanidad de este virus, Señor, y también por otras enfermedades que están aquejando a algunos. Te pedimos en tu misericordia que tú les toques allí donde ellos se encuentran, aquellos que nos están viendo por internet. En el nombre de Jesús, trae sanidad, Señor, a sus cuerpos. En el nombre de Jesús, trae liberación de ataduras. Quebranta toda opresión del enemigo, Señor amado. Quebranta toda obra del diablo que quiera menoscabar tu palabra, que quiera alejar a las personas de ti. Oramos, Señor, para que más bien estas circunstancias, Señor, de dificultad nos aferren más a ti y no nos aparten de ti, Padre Celestial. Oramos, Señor Celestial, para que tu misericordia, Señor, sea extendida a aquellas personas que aún no te conocen y que piden oración también, para que tú obres, Señor, y que ellos sean salvos, que reconozcan que solo en ti hay salvación y vida eterna, Señor amado. Oramos por la economía de nuestros hermanos. Oramos, Señor, para que tú sigas siendo provisión. Ayúdanos a confiar en ti en esos momentos de dificultad. Tú has sido nuestro Padre bueno, que has dado, Señor, en abundancia y en sobreabundancia, en muchas ocasiones para nosotros de manera sorprendente. Así que pedimos que tú extiendas tu misericordia, Señor, y que todo aquel que escuche esta oración, que nos esté viendo, Señor, pueda experimentar esos milagros que nosotros como iglesia podemos contar a los demás. Que tú eres Dios bueno y que aún en medio de las dificultades tú sostienes a tus hijos. Tú les das el pan de cada día, Señor. Tú no nos faltas con nada. Estamos agradecidos y oramos, Señor Jesús, para que tú bendigas los negocios de nuestros hermanos que tal vez están pasando por un bajón en su economía. Oramos para que tú proveas, Señor amado, y para que tú seas luz en medio de las tinieblas. Úsale, Señor, con las pocas o muchas personas que tenemos en nuestros negocios para atender, que podamos ser luz para ellos, Señor, y que ellos vean en nosotros realmente esa bendición que solo viene de ti, Señor amado. Oramos y te damos gracias por tu palabra, por el predicador, Señor amado. Úngelo con tu Santo Espíritu, que no se desvíe ni a diestra ni a siniestra, sino que dé a conocer a tu iglesia lo que tú quieres que nosotros entendamos de tu palabra y que corrijamos en nuestro camino, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, Señor, por los niños, por la profesora en escuela dominical. Oramos de una manera especial para que tú seas bendiciendo estas nuevas generaciones, amado Dios, y que la palabra tuya también cumpla el propósito para la cual tú la has enviado, Señor, y es que nos dé vida y vida en abundancia. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a estar recibiendo la palabra del Señor. Yo les invito a los niños que pasen con la profe Daisy y cada niño va a llevar su sillita porque hoy nos vamos a sentar en las sillitas grandes. Entonces, Hola, hola, ahí ya. Bueno, buenos días. Uy, puedo respirar. Un gusto verlos, amor. Para que monitorees. Bueno, saludamos a todos los que están conectados por Facebook. Por Facebook, 8 grupos de personas. El Señor les bendiga. Por ahí a María Tea, a Unice, a Marco, a Gustavo Guasaco. Bueno, todos los que se conectan por Facebook, un abrazo fraterno. De verdad que es un gozo para nosotros poder compartir con todos ustedes la palabra del Señor y estar pues reunidos en un solo nombre, un solo espíritu, ver las caras alegres de los que se reúnen y se gozan el día del Señor. Es un gozo, de verdad, es una fiesta, ¿no? ¿Sí sabía que es una fiesta? Es una fiesta estar reunidos nosotros, es un milagro. Que miren, nosotros estas semanas que han pasado nos han escrito mucho. Parece que se levantó una tercera ola de este bicho que ataca como muy duro,
Porque anteriormente nos decían, mire, ore por nosotros, estamos contagiados, pero no, pues bueno, no nos sentimos tan mal. Pero ahora nos están diciendo, ore por las personas porque les dio COVID y están en una UCI, una unidad de cuidados intensivos. Entonces, que usted esté hoy acá y pueda celebrar, tiene mucho por qué agradecer que esté hoy de pie, alentadito, gozoso, aquí en el Día del Señor. Entonces, lo voy a invitar a que se ponga de pie. Vamos a leer la palabra del Señor una vez más. Mateo capítulo 14. Y hoy quiero compartir con ustedes algo que normalmente pasa en la vida de fe. No importa quién sea usted o qué conocimiento crea tener. A veces nosotros nos enfocamos en unos pensamientos bíblicos. Pero como me pasó a mí en estos días que hablaba con un hermano de la fe y haciéndome unas cuestiones me hizo ver otra perspectiva de lo que significa ser un discípulo. Porque a veces uno tiene como que uno cree tener el concepto claro, ¿no? Como cuando uno escribe en Wikipedia o en Google. Ahorita vamos a mirar qué dice Google, ¿no? De discípulo, pero entonces uno cree tener claro el concepto. Pero cuando uno va a la palabra, y eso es lo espectacular de la palabra, que es viva y eficaz, se dice, ¿no? Es viva y eficaz. ¿Por qué es viva y eficaz? Porque usted puede leer un pasaje 1000 veces y las 1000 veces le va a hablar de una manera diferente. Depende de usted. Si usted está dispuesto. Es que por eso nosotros tenemos, no sé si usted se ha fijado que a veces citamos mucho 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, donde dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra, ¿contra qué dice? Principados, potestades, no dice. Ahora se me olvidó. No, espere porque ustedes me confundieron. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Es que yo estaba citando otro cierto, yo con que el error fue mío, perdón. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir la destrucción de fortalezas. Y dice cuáles son las fortalezas. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esa es la lucha de usted y mía. Esa es la lucha espiritual. Derribar lo que yo creo o lo que yo pienso. Si Dios piensa diferente, entonces yo tengo que derribar ese argumento y llevarlo cautivo a los pies de Cristo. Y no crea que porque yo estoy aquí predicando no tengo que hacer lo mismo. Todos estamos necesitando diariamente derribar argumentos. Y eso sucedió conmigo esta semana. Y es lo que vamos a experimentar hoy en esta porción. Entonces vamos a ir a Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Yo sé que esta porción la hemos mirado mucho, la hemos mirado en los estudios también. Pero hoy la vamos a retomar con esa visión que yo les digo que cuando hablé con mi hermano de la fe me hizo ver. Entonces me parece, y cuando ve uno así, de verdad que a veces la palabra es cortante, ¿no? Como una espada de 2 filos. Entonces uno llega y le pega muy duro, o sea, uno, ay Señor, no, qué pena con el Señor. Pero otras veces es una fuerza que lo levanta, que lo impulsa, que le muestra cómo es Dios, ¿no? De eso se trata la vida eterna, de conocerlo. Y vamos a conocer otra parte de esto. Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Dice así la palabra del Señor, si usted quiere acompañarme en la lectura, dice así. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame.
Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir que esta palabra derribe hoy todo argumento y todo altivez que se levanta en usted contra el conocimiento de Dios. Entonces oremos por esta palabra. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, Señor, que es la verdad. Nosotros nos rendimos delante de ti, clamamos porque tú obres en nuestro espíritu, que tú hoy nos hables, Señor, con poder, que nosotros podamos derribar, Señor, todo lo que no sea conforme a tu palabra. Obra con poder, te lo pido en esta mañana. Úsame, Señor, que en mi interior corran esos ríos que tú prometiste, que son ríos de agua viva. Es la palabra viva que brota y que da vida a todo el que la oye, Señor, anhelando conocerte. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Puede sentarse. Bueno, nosotros cuando pensamos en la palabra discípulo, pues cuando yo digo normalmente así sucede en el cerebro, ¿no? Cuando alguien dice una palabra, inmediatamente el cerebro, nuestra mente, intenta descifrar qué significa esa palabra, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien utiliza una palabra que uno no conoce, pues hasta ahí llegó la conversación, porque la mente se quedó trabada en descifrar qué significa eso, ¿no? ¿Qué significa esa palabra? Y ya no escucha más. Porque así funciona nuestro cerebro, siempre tiene que decodificar, así está todo el momento, todo el tiempo, por eso es que nunca descansa, ¿no? Usted duerme y sueña, porque el cerebro sigue funcionando, como descifrando todas estas cosas. Cuando uno dice discípulo, pues usted ya se hizo una idea, ¿sí o no? Cuando uno dice discípulo, usted ya se imaginó algo. No sé qué imagen tendrá usted cuando hablamos de discípulo. Por ejemplo, a mí me pasaba que cuando decían discípulo, yo me imaginaba a los franciscanos. ¿Se conocen los franciscanos? Que van como con bueno, eso tiene un nombre, una cosa café con un cinturón y tienen un hueco acá en la cabeza pelado, ¿no? ¿Sí son esos? Sí. Y caminan con unos escapularios, bueno, unas cosas. A mí me pasaba eso, ¿no? Porque uno asocia, siempre el cerebro está asociando. Pero cuando uno mira, por ejemplo, y en internet, hoy en día uno no sabe algo, ¿no? Oiga, ¿cómo se prepara un salmón ahumado? Pregúntele a Google, ¿no? Todo es ahora por ahí, ¿no? Las recetas, oiga, ¿cómo se quita un grano que me salió? Miren Google, todo es ahí, ¿no? Si uno mirara en internet la palabra discípulo, pues dice que es una persona que recibe enseñanzas de un maestro o que sigue estudios en una escuela. Ahí. Y la otra definición es una persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Esa es la definición de Google, pero cuando nosotros vamos a la Biblia, eso va mucho más allá, ¿no? Esa definición o ese concepto es mucho más amplio y a veces nosotros no consideramos cuando Jesús habla, por ejemplo, de discípulos o el tiempo de Jesús, los discípulos. ¿Qué significa eso en el tiempo de Jesús? Es muy distinto y por eso nosotros a veces tenemos que remitirnos a ese tiempo, a ese momento histórico y lo que está sucediendo para poder entender a lo que Jesús está enfrentando y lo que está sucediendo, ¿no? Entonces vamos a leer Mateo capítulo 10, vamos a leer algunas citas bíblicas que hablan acerca de los discípulos. Vamos a volver ahí en el capítulo 10 de Mateo, el versículo 24 y 25. Dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Aquí nos da una luz muy poderosa, ¿no? Porque dice que el discípulo, ¿qué? ¿Es mayor que su señor? No es mayor que su maestro, no es mayor que el señor al cual sigue. Hoy vamos a entender por qué. No, tranquilos que eso todo eso lo vamos a determinar. Y después dice que bástale al discípulo, ¿qué? Ser como el maestro. ¿No? ¿Usted alguna vez se ha fijado en esa palabrita? Solo 3 letras. Ser como el maestro. Ser discípulo implica ser o llegar a ser como su maestro. ¿No? No es solamente... Mire, es que a veces uno utiliza muy fácil las palabras, ¿no? Porque si yo les preguntaba, ¿ustedes son discípulos de Jesús? ¿Cuántos son discípulos de Jesús? ¿Sí? Bien. Ahorita vamos a ver.
¿Sí? No, yo sé que sí. Pero vamos a introducirnos más en un concepto más profundo para que, mire, y esto yo espero que hoy se vaya usted, que si esta palabra lo impacta como impacta a mí, se vaya usted muy animado de que Jesús lo haya llamado para que sea usted su discípulo, ¿no? Entonces, ahí vamos a seguir leyendo acerca de los discípulos. Lucas, capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 40. Dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Qué necesita para ser como su maestro? Ser perfeccionado. Ser perfeccionado. Todos nosotros estamos en un proceso de perfeccionamiento. Todos estamos en un proceso de perfeccionamiento. O sea, no quiere decir que usted en un momento determinado diga, llegué. No, nadie llegó. No, se lo digo de verdad. Así sea una persona que sale en la televisión, un predicador de la televisión, o una persona que hace una semana conoció a Jesús, todos estamos en un proceso de perfeccionamiento. ¿Cuándo se acaba ese proceso? Pues cuando usted se muera o cuando el Señor venga por la iglesia. Nunca termina ese proceso. Y yo sé por qué se lo digo. Y miremos Juan capítulo 9, versículo 28. Juan 9, versículo 28 dice, le injuriaron y le dijeron, bueno, aquí hay una discusión, no sé si ustedes han leído esta porción, esta porción es tan espectacular porque es un hombre que fue sanado por Jesús. Y entonces los hombres que se supone que eran discípulos de Dios o de Moisés, empiezan a tratar de acusar a Jesús y finalmente matarlo, porque sanó a un hombre, ¿no? Le curó la ceguera. Y no le quieren creer. Pero de verdad usted era ciego, pero venga, cuéntenos, ¿y cómo lo sanó? Pues ya les dije, hizo barro y me lo puso en los ojos. Llamaron a los papás, ¿verdad? Él es ciego. Sí, ¿y cómo lo sanó? Yo no sé, pregúntele a él, ¿no? Ya edad tiene, porque le tenían pavor a estos hombres que estaban en ese lugar, el templo. ¿Usted se imagina ir a un templo donde usted siente temor de las personas que dirigen ese lugar? Y no acepta. Usted se imagina, antes de eso, imagínese que usted tiene un hijo que nació ciego y lleva muchos años, creo que como 40, en un estado de ceguera, pidiendo ayudas en la entrada del templo. Y que en un momento determinado un hombre pase y lo sane. ¿Cuál sería su actitud? ¿No se gozaría de que su hijo ahora tiene la vista? Pero era tan poderoso el miedo que aún los papás no dicen, sí, era ciego, mire, ¿no? Pues gozosos, ¿no? Tienen este temor de ellos. Y ahí se está desarrollando esta discusión. Entonces, cuando ellos le siguen preguntando a este ciego, hasta que el ciego le dice, bueno, ¿y es que ustedes se quieren hacer discípulos de Jesús? Entonces ellos responden esto aquí en el versículo 28. Dice, y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos ¿de quién? De Moisés somos. ¿Entiende que ellos le están diciendo a este hombre como una manera peyorativa que él es discípulo de Jesús? Que ellos se consideraban superiores porque ellos son discípulos de Moisés. Y ahorita vamos a ver por qué es tan importante esto que vamos a ver. Y mire, en esta narración, los discípulos de Jesús, en la narración con la que empezamos en Mateo, los discípulos de Jesús están en un evento, una congregación grandísima, el Señor hace unas manifestaciones, les da alimento y hay mucha gente, ¿no? Dice que por lo menos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y a todos los alimentó. Entonces le dice a los discípulos, vayan al otro lado, ¿no? Ellos están en una costa de este mar de Galilea, o el lago de Tiberias, algunas de estas dos dice la Biblia. Está a un lado, está sucediendo todo esto. Les dice, váyanse en adelante, yo me quedo despidiendo a la gente, ¿sí? Y después voy y los alcanzo. Y él se queda orando, despidiendo a la gente, después se pone a orar. Y como a la cuarta vigilia de la noche, que sería más o menos ¿cuánto? ¿Cuánto es una vigilia? 3 horas o 4 horas. 3 horas es una vigilia, ¿no? Y las vigilias de la noche empiezan desde las 6 de la tarde. Entonces son 4 por 3, 12. Entonces son, sí estoy contando mal, es la tercera o la cuarta vigilia, vamos. Cuarta vigilia, ¿no? O sea, ya está amaneciendo, ya es
está oscuro, pues está como teniendo amanecer. Ellos ya han recorrido harto. Y el Señor termina de orar y empieza a caminar sobre las aguas, ¿no? Mire, para él eso es cotidiano, ¿no? Para nosotros, ¿te imaginas ver un hombre que camine sobre las aguas? Para él eso es normal. Y empieza a caminar y los alcanzó. Imagínense, ¿cómo estaba el mar? Decía que el viento era contrario y se estaba moviendo. Y la gente que sabe dice que ese lago es muy curioso porque puede estar a veces calmadito y cuando el viento es contrario, como dice ahí, o sea, como que se encuentran dos fuentes de viento, uno caliente y uno frío, eso se rebota ese mar. De verdad, eso es que se rebota horrible, ¿no? Y eso está así, ¿no? Y Jesús viene caminando por el medio de las aguas y ese mar rebotado. Claro, usted se imagina ver a alguien caminando, pues eso es tan anormal que ellos que piensan que el que viene ahí, ¿quién es? Un fantasma. ¿Usted se imagina que se le aparece un fantasma, usted qué hace? ¿Alguno de ustedes se le aparece un fantasma? ¿No? Se asusta uno, ¿no? Pero entonces ellos comprueban. Le empiezan a preguntar si él es. Y cuando comprueban que él es, Pedrito le dice, Señor, manda que yo camine y vaya hasta ti. Y Jesús, ¿qué le dijo? No le dijo, oiga, ¿a usted qué le pasa? Solo lo hago yo. Le dijo, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pensando Pedro? ¿Por qué Pedro cree que puede caminar sobre las aguas? Fe, ¿no? Fe, dice Eusebio. Mire, este concepto, aquí es donde nos tenemos que introducir en el concepto de discípulo. ¿No? Porque mire, toda la cultura, todo el pensamiento de ellos, de toda esta gente de Judea y de Galilea, está fundamentado en un hombre que se llama Moisés. Porque ellos creen que Moisés, como dice la Biblia, ¿no? Que a Moisés le habló Dios y le entregó la Torá, o la instrucción. Torá traduce instrucción o enseñanza, eso traduce Torá, que es para nosotros el Pentateuco, ¿no? Los primeros 5 libros de la Biblia. Eso se los entregó Dios. Entonces resulta que todo lo que ellos hacen, toda su cultura, sus fiestas, lo que comen, lo que cultivan, cómo se relacionan, todo está fundamentado en la enseñanza de Moisés, en lo que Dios, porque eso lo habló Dios. Entonces Moisés estaba fungiendo como un intermediario entre Dios y los hombres. Entonces ellos, toda su cultura se desarrolla con base en lo que escribió Moisés. Entonces, como eso es una enseñanza, ¿no? Como esta es una enseñanza, entonces su sistema educativo también está fundamentado inicialmente en lo que dice Moisés. Entonces todo hombre dentro de este pueblo anhela perfeccionarse en ese conocimiento, porque todo está fundamentado en ese conocimiento. Entonces, si usted tiene un buen conocimiento, pues le va a ir bien en todo lo que hace, porque todo se desarrolla con base en eso, y va a tener una buena relación con Dios. Y entonces, desde niños, como desde los 5 o 6 años, ellos empiezan a tener, así como uno manda, aquí a qué edad están mandando los niños ahora a la enseñanza del colegio. Como desde el año, ¿no? Un niño nace y de una vez lo empacan por allá en una cosa, ¿no? En una guardería, ¿ya? ¿No es cierto? Entonces, así como nosotros, ellos mandan a los niños ¿para dónde? ¿Para qué escuela lo mandan? Pues para la escuela de un rabino, ¿no? Los rabinos son hombres que son súper piadosos, súper honestos, ¿no? A veces tampoco entendemos el concepto de rabino, ¿no? Es una persona que es sobresaliente en cuanto a su honestidad, su pureza, su mansedumbre, su conocimiento de Dios, ¿no? Entonces, cuando se habla de un rabino, es una persona, es como si dijéramos, hoy va a venir el rabino tal, y mire, esto se llena, ¿no? Todos quieren escuchar su conocimiento, porque se supone que él tiene el máximo conocimiento. Sí, él es el máximo, diría Pedrito el Escamoso, ¿no? Creo que usted no ve novelas. Yo a esa hora estoy orando, pero a mí me cuenta Rui. ¿No? Es el más de los máses, él vuela más que el viento, algo así, ¿no? Es un rabino. Entonces, eso es un rabino. Entonces, de los 6 a los 10 años, estos niños van a aprender a la escuela la Torá. Eso en el concepto de ellos, nosotros diríamos, se va a la transición, ¿no? ¿Cómo se llama cuando mandan a los niños pequeños? ¿Eso es transición?
O el jardín. Bueno, transición. Bueno, no porque no son tan párvulos, porque ya a los 5, a los 10 ya es un niño más grandecito. Entonces es como transición, ¿cierto? La transición de ellos se llama el Beit Sefer, en el concepto de ellos. El Beit Sefer es ir, manda a los niños a donde un rabino, a una sinagoga, a que memoricen o aprendan la Torá. O sea, de Génesis hasta Deuteronomio. Recitado de memoria por un niño de 5 a 10 años. ¿No? Entonces un niño de 5 a 10 años que está yendo juicioso, entonces uno le dice, ¿qué dice el Éxodo 32? Entonces él empieza a decir de memoria. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos. Impresionante, ¿no? Esa es su educación, porque en eso está fundamentado, en el conocimiento de lo que dijo Moisés. Entonces, fíjese, cuando llegan los 10 años, entonces ya hay unos niños que siempre hay unos que sobresalen más que otros, ¿no? Yo en el colegio no era ese. Siempre hay uno que es cierto que es una pilera, ¿no? Normalmente se hacen adelante, ¿no? Están aquí en las primeras filas y normalmente son los monitores o el profesor lo pone a hacer alguna cosa, ¿no? Yo era de los que estaba atrás y que la profesora tenía que con una tiza, Pablo, déjate dictar la clase. No era el sobresaliente, pero normalmente hay unos sobresalientes, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba con los niños sobresalientes? Pues que el rabino decía, mire, de todos ustedes 3 pasan al siguiente nivel. No pasan al siguiente nivel. Ustedes otros, ¿saben que vayan a aprender el oficio de sus papás? Porque normalmente la economía de ellos se fundamentaba en el negocio familiar, ¿no? Cultivaban o criaban animales, bueno, lo que hicieran. Entonces el niño no es el mejor de los mejores de ese curso, entonces se tiene que ir para donde sus padres a aprender el oficio. Pero los mejores que pasaban al siguiente nivel, que sería como la primaria para nosotros, ¿no? Como la primaria, para ellos el Beit Talmud. Entonces estos niños sobresalientes se iban con el rabino a aprender, ya se sabían la Torá, ¿no? O sea, los primeros 5 libros. Entonces ellos se iban a aprender desde esa edad más o menos hasta los 16 años, desde Josué hasta Malaquías. O sea, toda la escritura, porque esto no existía, ¿no? Esta parte es después de Jesús. Entonces estaba hasta acá. Entonces se aprendía, entonces ya se sabía la Torá, ahora se iba a aprender desde Josué hasta Malaquías. Quiere decir que a los 16 él se sabía todas las escrituras de memoria. Impresionante, ¿no? De memoria. A eso iban a aprender, porque de eso se trataba todo el aprendizaje. Cuando llegaba a los 16 se hacía otra, ¿cómo se llamaría? Otro filtro, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los sobresalientes? Ah, bueno, hay unos pocos sobresalientes. ¿El resto qué hacemos? Váyase para donde sus papás, váyase para donde su familia a aprender el oficio familiar, ¿no? Y pasaban al siguiente nivel. En el siguiente nivel ya era distinto, porque los niños, los que anhelaban seguir ese camino de conocimiento rabínico, iban donde el rabino y le rogaban, por favor, déjame ser tu discípulo, déjame de ser tu discípulo. Entonces él le hacía una entrevista y le empezaba a hacer preguntas. Bueno, ¿qué dice Salmo? No sé qué. ¿Qué dice Malaquías? ¿Qué dice? Ah, bueno, conocimiento tiene. Y después tenía que hacer un análisis. ¿Será que este muchacho es capaz de hacer lo que yo hago? No, porque se supone que el discípulo es el que llega a ser como el que le está entregando. Hay una dificultad, después tenemos que mirar eso con más. Y es que como habían rabinos, habían escuelas. ¿No? Por ejemplo, usted no ha visto que como hay pensamientos, hay doctrinas, hay sectas. Cuando hablo de sectas, no es una palabra peyorativa, es una división o un segmento del cristianismo. Entonces nosotros tenemos mormones, adventistas, testigos de Jehová, pentecostales, ¿no? Como es el rabino, es el pensamiento de ese grupo. Así eran las escuelas, muchas escuelas. Entonces, él tenía que pensar, bueno, este muchacho, ¿será que será capaz de creer lo que yo creo, hacer lo que yo hago y enseñar lo que yo enseño? Si le veía la madera, entonces, ¿qué hacía? Entonces le decía, sígueme. ¿No? Después de hacer un análisis, no era algo a la carrera. Después de hacer el análisis, entonces le decía, bueno, David, sígueme. ¿No?
Estrellita, sígueme. Nelson, sígueme. ¿Y el resto? Para de sus familias a seguir aprendiendo. Y ahí terminaba el proceso de ellos. De ahí en adelante, los muchachos a los cuales el rabino le dijo, sígueme, tenían que dejar todo. Dejar su familia, sus trabajos, aún su sinagoga, su región, lo que fuera. Y se tenía que ir de ahí en adelante con maletas detrás de su rabino. Día y noche, hasta los 30 años. Desde los 16 años. Dejar todo y seguirlo. Y dentro de ellos, por ejemplo, había un concepto que era como algo, como una palabra que se decían ellos entre sí, de los que sobresalientes. ¿No? ¿Usted no le ha pasado que a veces, o en la universidad o en el colegio, había gente que era muy sobresaliente, pero muy orgullosa? ¿No? Que, por ejemplo, ya en la universidad yo era ahí sí era más sobresaliente, pero nunca fui orgulloso. Entonces tenía como más contacto con la gente, pero hay gente que es muy orgullosa, ¿no? Porque como es el chacho, ¿no? Entonces no se mete con, no, yo no me meto con ustedes porque ustedes no saben lo que yo sé, ¿no? Más o menos. Eso empieza a suceder con las personas que están teniendo un crecimiento en el conocimiento, ¿no? Entonces, dentro de ellos había algo que era como una frase que se decían entre ellos y era que el polvo de tu maestro te cubra, ¿no? Porque toda esa región es desértica. Entonces, imagínese usted detrás de un rabino, día y noche caminando ahí y levantando el polvo y está ahí detrás chupándose toda la tierra. Pero porque el discípulo no se quería perder nada. Cómo saluda, cómo come, cómo habla, cómo se relaciona con su papá, cómo se relaciona con su mamá, cómo genera sus ingresos, cómo ora, cómo busca a Dios, cómo lee la Torá, cómo lee la Escritura. Todo. Día y noche hasta que completara ¿cuántos años? 30. Entonces a los 30, entonces el rabino le podía decir a su discípulo, ahora tú eres un rabino. Y ahora tú tienes que ir a hacer lo que yo hago. A enseñar a otros, a buscar discípulos y hacer lo mismo. Eso sucedía con ellos. No, porque tengo que hacer recuento. Porque nos toca introducirnos, porque es que Jesús es judío, ¿qué hacemos? ¿No? Si él hubiera sido paisa, pues nos toca aprender de la bandeja paisa, bueno, de las arepas y todo lo que hacen ellos. Pero como es judío, nos toca aprender de esa cultura un poquito, para poder entender qué es lo que está haciendo Jesús con estos hombres. Y la riqueza, mire, lo que pasa con las fiestas que hemos estado estudiando, cuando uno mira este conocimiento, pues cuando uno vuelve a la Escritura, dice, no, de razón, ¿no le ha pasado? Que uno dice, de razón, que Jesús, de razón. Pues porque uno ya está entendiendo cómo es su cultura y cómo se desenvuelven ellos. Mire lo que dice Lucas capítulo 3, versículo 23. ¿Ustedes no tienen Biblia? Para que mira. Muy importante que ustedes vean. Mire, algo que nosotros, no sé si se han dado cuenta, que saltamos mucho es el pensamiento crítico. No, que usted no crea porque sí, porque alguien se lo está diciendo. Yo le podría estar mintiendo, ¿no? ¿Ustedes cómo saben que lo que yo le estoy diciendo es verdad? ¿Y qué gloria estoy buscando yo? ¿La mía? Ahí está el análisis, ¿no? El que habla de su propia cuenta, su propia gloria busca, ¿no? Entonces siempre verifiquen la Biblia, ¿no? Mire, la gente ahora se volvió, pues como ahora está en el celular, ¿no? Entonces la gente a veces le da pereza o se la pone en una pantalla, entonces no buscan y no confrontan. Porque yo le podría decir, mire, la Biblia dice que con el mazo, ¿cómo es que dice? Con el mazo dando, a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces la iglesia, amén, hermano, amén. ¿No? Pero dice eso. No. O ayúdate que yo te ayudaré, como dice la Biblia. Pero no. Siempre compruebe por la escritura. Y mire, lo autorizo. Si usted nota que yo le estoy diciendo algo que no es conforme a lo que está ahí, coja una silla o con el libro, pégueme o haga alguna cosa. ¿Sí? Pero no se quede callado. No, de verdad, porque es que se trata, mire, de esto se trata su vida eterna.
No, se trata de su vida eterna. Mire, si usted va a un restaurante y a usted lo tratan mal, o le sirven algo que a usted no le gusta, ¿usted vuelve por allá? Si uno es tan escrupuloso con algo que, como dijo el Señor, entra por la boca y se va a la letrina, ¿por qué no ser escrupuloso con algo que lo va? Mire, si yo le estoy diciendo mentiras, usted se va a perder eternamente, ¿entiende eso? Yo un día hablando con un anciano de los testigos de Jehová, porque yo le decía, mire, tremendo, ¿no? Porque yo le mostraba, mire lo que dice acá, mire lo que dice acá, mire lo que dice. No, pero es que lo que pasa, yo le dije, mire, aquí vamos a estar toda la tarde, porque ni usted se ante la palabra, ni yo ante sus escritos. Pero lo que le voy a decir es una cosa es importante. Yo voy a estar orando por usted para que usted descubra la verdad, porque si usted dice mentiras a la gente y la gente cree algo que no es lo que Dios está diciendo, esa gente se va a perder. Pero no solamente se va a perder, sino que esa sangre correrá sobre usted. Y usted dará cuentas delante de Dios por esa persona que se perdió. ¿Sabe a lo que se está metiendo? Ah, bueno, muchas gracias. La otra semana vuelvo y... ¿no? Pero ojalá que algo, ¿no? Que se dé cuenta la responsabilidad que nosotros... Mire, es que el cristianismo se volvió multinivel. ¿No? Eso es un negocio. Usted lleva a unos y trae a otros. No, espiritualmente es igual, pero no es un negocio. Porque el énfasis es que usted realmente conozca la verdad. Que usted conozca a Dios y tenga vida eterna. Ese es lo que nosotros anhelamos, es eso. Y usted ya en este tiempo que hemos estado hablándonos y escuchando, usted ya debe haber determinado si le estamos hablando unos cuentos o le estamos hablando conforme a la Biblia. Pero siempre haga ese ejercicio, confronte en la Biblia y léalo porque de eso se trata también. O de que usted empiece a mirar la Biblia. Ah, sí, mire lo que dice, mire, no. Bueno, me perdí por estar diciendo eso, pero creo que era importante. Lucas capítulo 3, versículo 23, dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de ¿cuántos años? De 30, qué curioso, ¿no? Hijo según se creía, de José, hijo de Eli. ¿No? Entonces, muy curioso que Jesús empiece su ministerio a la edad que se supone que un rabino es ordenado, ¿no? A la misma edad, ¿no? Para cumplir, muy bien, Jacqueline, para cumplir las escrituras. Ahora, mire lo que dice Mateo capítulo 4. Todo tiene una razón de ser, ¿no? A veces uno pasa por encima de eso. Ah, sí, Jesús empezó a los 30, ¿por qué? No sé, pero a los 30 empezó. Pero es más chévere poder decir conocimiento, decir, no, porque ellos a los 30 se ordenaban como maestros del conocimiento de toda la Escritura, ¿no? Pero mire algo curioso, que Jesús nunca estudió a los pies de ningún rabino. ¿Sabe por qué? Porque cada rabino tiene una posición interpretativa de las Escrituras. No, a mí me parece, no, yo creo que no, a mí me parece es que los muertos, no, a mí me parece que es esto. ¿No? Pero Jesús no podía ser enseñado por un hombre porque Él nos trajo la gracia y la verdad. Él no tiene una posición doctrinal, Él viene de Dios y como Dios nos está enseñando la verdad. Por eso nosotros siempre tenemos que ir a lo que dijo Jesús, ¿no? Mateo capítulo 4, versículo 18 en adelante dice: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar. ¿Porque eran qué? Pescadores. ¿Y qué les dijo? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. En otras palabras les dijo, síganme. ¿Sí o no? Síganme. Y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Ellos entonces, al instante que hicieron, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, ahorita seguimos leyendo. Imagínense que usted está, bueno, no sé, de pronto Pepe está allá en su cultivo de uvas, ¿cierto? Con su esposa. Y pasa un desconocido y le dice, Pepe, sígueme. Su merced deja todo a su familia, a sus hijos y se va detrás de él. ¿Por qué ellos dejan sus redes, que es el sustento de ellos, lo que hacen y lo siguen? ¿No? Buena pregunta. ¿No les parece curioso? Porque ellos no preguntaron nada.
Jesús los llama y ellos, yo me imagino que tiraron eso y se fueron corriendo detrás de él. Y sigue caminando el Señor, sigue caminando y dice, y pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre. ¿Qué estaban haciendo? Que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca, ¿y a quién? Y a su padre, le siguieron. Porque cuando el Señor los llama a ellos, ellos dejan todo y los siguen. ¿No? ¿Qué estaban haciendo estos dos hombres? Juan, un remendador de redes, y su hermano. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban aprendiendo el oficio de su padre. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Ellos no eran lo mejor de lo mejor. Habían sido en un momento de su vida rechazados del conocimiento de Dios. Como todos nosotros hemos sido rechazados en un momento. ¿No nos ha encontrado con religiones que los rechazan? ¿O usted se ha sentido lastimado? Bueno, Wilson no. ¿O se ha sentido lastimado por algo? ¿No? Pero fíjese que lo que está haciendo el Señor es algo que para ellos es un privilegio. Ellos, tanto Pedro como su hermano, como Juan como su hermano, ¿estaban siguiendo a un rabino? No. Estaban desarrollando la labor de sus familias. Quiere decir que ellos no fueron buenos para la enseñanza judía. No fueron buenos. Fueron desechados. ¿No? Y ahí se nota que algo, mire, es muy extraño que alguien deje todo y siga a Jesús, a menos que Jesús se muestre como un rabino o como un maestro. ¿No? Porque es como, mire, yo estudié hasta 10º semestre, me faltaban 2 materias y no terminé mi universidad, ¿no? Y es algo que me pesa muchísimo. Bueno, no he dicho la vuelta para ver si, pero ya pasan muchos años. Pero casi siempre nosotros hemos procrastinado. No se ofenda que eso no es una mala palabra. No, hasta ahí llegó la conversación. Procrastinar. ¿No? Procrastinar es dejar abandonado algo. No, creo que todo lo empezó. Entonces dice, ay, voy a hacer una huerta acá. Entonces un domingo, ay, venga. Y empezó y aró y tú ni echó agüita. Y a los 8 días, oiga, usted no es que iba a hacer una huerta. No, yo creo que mejor voy al Fruver y compro. No, todos hemos procrastinado en algún momento. Siempre. En alguna cosa. Puede ser que no sea algo que afecte tanto mi vida, o puede ser algo que sí. ¿Sí? De pronto no luché por la mujer que yo anhelé que iba a ser mi esposa. Puede ser, no es mi caso. ¿No? O como en mi caso no terminé mi carrera y no tengo un título profesional y una tarjeta profesional que me impidió desarrollar muchas labores para las cuales quizás sí estaba capacitado, pero no tenía cómo certificar. ¿Entiende? Que siempre hemos procrastinado en algo. Y si usted que está pensando en lo que procrastinó, alguien viniera y le diera la posibilidad de retomar eso y hacerlo una realidad, ¿usted lo haría? ¿Sí o no? Eso es lo que Jesús está haciendo con sus discípulos. Mire, ellos toda la vida anhelaron, porque ese era un anhelo cultural, de ser reconocido como un rabino, pero nunca lo pudieron lograr, lograr. Mire, los rabinos eran personas honorables, respetadas, veneradas de toda la región. ¿Por qué? Porque eran lo mejor de Israel. ¿No? Es como si viniera Alfonso Ginas, ¿no? ¿Quién es Alfonso Ginas? Oiga, ¿no saben quién es Alfonso Ginas? ¿Ustedes saben quién es Marvel? Sí, ¿cierto? ¿No saben quién es Alfonso Ginas? Pues es el mejor neurocirujano del mundo. ¿Y sabe de dónde es? De aquí de Colombia. ¿No? Es un PhD. Y mire, los neurocirujanos del mundo, de Harvard, de todas estas universidades, cuando él hace una conferencia, van a sus conferencias. Entonces, imagínense que le digan, a Villaley iba a venir Alfonso Ginas a dictar una conferencia. Pues bueno, los que están interesados en esas neurociencias
no les importa pagar un tiquete desde Londres a Villa Leyva, ¿no? Pues resulta que ahí está pasando el rabino de los rabinos, el maestro de los maestros, y le está diciendo, sígueme. ¿Usted no dejaría todo? ¿Sé que ahora sí tiene sentido? Dejar todo botado y seguir al Señor, ¿no? Entonces, cuando Él le está diciendo a alguien, sígueme, realmente lo que le está diciendo es, tú puedes ser como yo, hacer lo mismo que yo hago, ¿no? ¿Qué había hecho Jesús hasta ese momento? Sanar enfermos, predicar el evangelio, hacer manifestaciones maravillosas, levantar muertos. ¿Entiende que si una persona que levanta muertos viene y me dice, yo le puedo enseñar cómo se hace? ¿Ah? O viene, no sé, ¿cómo se llama el autor de Padre Rico, Padre Pobre? Viene Kiyosaki y le dice, venga, yo le enseño cómo se hacen los millones. ¿Ah? Venga, yo le enseño cómo se hacen los negocios. Pues claro, no se va detrás. Y eso es lo que Jesús está diciendo, ¿no? Entonces, otra vez, ellos están aprendiendo el oficio de su familia porque fueron desechados. El Señor les está diciendo, sígueme. Pero mire, ese sígueme no es para lo más sobresaliente de Israel. Porque un remendador de redes, un aprendiz de remendador de redes, o un pescador, ¿son sobresalientes? O un recaudador de impuestos, que es lo más odiado de Israel, ¿es lo más sobresaliente? Es para todos, ¿no? Cuando Él dice, mire, no es para los mejores. Porque dijo, ay, venga a ver usted qué conocimientos tiene. Vamos a hacer una encuesta, vamos a hacer unos exámenes, y los que saquen buena nota, entonces esos son los que pueden predicar el evangelio. No es para los sobresalientes o los que tienen un conocimiento alto, sino que es para todos. Sea rico, sea pobre, sea flaco, sea gordo, sea alto, sea bajito, inculto, sabio, aprendiz de pescador, eruditos, para cualquiera que le quiera seguir. Es para cualquiera, si le quiere seguir. Miren lo que dice Mateo 9:9. Mateo 9:9 dice, pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo? Se levantó y le siguió. Es un recaudador, porque es un ladrón, ¿no? Un recaudador es odiado porque no solamente es del pueblo, pero trabaja en contra de nosotros, nos cobra impuestos, sino que además se hace sus negocios por debajo y nos roba, ¿no? Entonces es de lo peor. Y le dice, sígueme, y lo siguió. Ahora mira lo que dice Marcos 10, 21 y 22. Dice, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Está hablando con un joven que cumple toda la ley de Moisés. No, le dan a la casa todo el pasaje. Un hombre que cumple toda la ley, un joven que cumple toda la ley de Moisés. ¿Y sabe qué dice Jesús? Dice la Biblia que Jesús, mirándole, le amó, porque era piadoso, porque guardaba la ley de Moisés con celo, y lo amó por eso. Pero le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. ¿Y qué hizo él? Pero él, muy contento, fue y vendió todo y se lo dio a los pobres y lo siguió. ¿No dice así? Leamos entonces. Dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino los que tienen riquezas. Entienda que no está hablando de que si usted tiene posesiones no puede entrar al reino de los cielos. Es dónde está su corazón. Por eso dice, tome su cruz y sígame. Es un requisito para ser discípulo. Poner su corazón en las cosas de Él y no en las cosas de este mundo. No quiere decir que usted viva como un miserable o que esté mal que usted tenga cosas o que anhele tener cosas en esta tierra. La cuestión es para qué las quiere tener. ¿Para ser exaltado o para ponerlas al servicio del Señor? O para cada día conocer más al Señor. ¿Entiende? Pero fíjese que aunque Dios le está dando la oportunidad, es un privilegio para Él. Pero Jesús conocía su corazón, por eso le pone esa prueba tan difícil para Él, ¿no?
Porque si no le dicen vaya, bueno, una cosa es que le digan sígame y otra que le digan vaya y venda todo y ahí sí me sigue. ¿No? Es más difícil. Terminemos Juan 1, 43 al 45 con esta parte. Juan 1. Hasta el 46 dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, halló a Felipe y le dijo, ¿qué le dijo? Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, Jesús, el hijo de José. ¿Sí? ¿Sí es así? De Nazaret. ¿No? Fíjense lo que hace Felipe. Felipe es todavía más tenaz, porque él no solamente quiere seguir a Jesús, sino quiere llamar a otros para que lo sigan. No, tremendo ese Felipe. No, él no tiene problema con seguirlo. Él antes entiende que él va a hacer lo mismo, que es ir y buscar a otros para que lo sigan, ¿no? Entonces, continuando con la narración, ¿cierto? Estamos haciendo como un paralelo para poder mirar qué es lo que está sucediendo con Pedro. Ya entendemos qué es ser discípulo, ¿cierto? Ya más o menos tenemos claro qué representa ser un discípulo. Todo el proceso que se requiere del conocimiento, de dedicar su vida al aprendizaje de la palabra, todo eso. Eso es un discípulo. Cuando Pedro comprueba que Jesús no es un fantasma, le dice, si eres tú, manda que yo vaya. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Por qué esta primera reacción de Pedro? ¿Por qué creen de esa primera reacción de Pedro de decirle a Jesús que mande? Era más fácil decirle, ven y súbete y aplaca este mar que mire que estamos que nos hundimos. No, él ve a Jesús y le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Por qué será? ¿Cómo, perdón? Pero si está dudando no le dice que mande que vaya a caminar, ¿no? Muy bien, porque él entiende que él es su rabino y si lo llamó es porque él cree que yo puedo ser como él. Impresionante, ¿no? Porque Pedro dice, sí, tú eres mi rabino, tú caminas sobre el agua, yo también quiero, porque tú eres mi rabino. Entonces, él empieza a caminar, ¿no? Él empieza a caminar, entonces está contento y empieza a caminar hacia donde Jesús y cuando se dio cuenta que está en medio del agua y retirado de la barca y ver las olas, entonces ¿qué empezó a pasar? Se empezó a hundir, se empezó a hundir. Entonces, ay Jesús, sálvame, sálvame. Entonces el Señor lo coge el Señor, lo levanta, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿De qué dudó Pedro? ¿De qué? Él dudó de sí mismo. No de Jesús, porque Jesús se hundió. No, él sigue ahí. Él dudó de sí mismo, de su capacidad de ser como Jesús. ¿No? Él está dudando desde eso. Él pierde la fe de sí mismo de poder ser como su rabino. Mire, ¿y sabe qué? Jesús, el Señor, no lo hubiera llamado a Pedro si él no creyera que Pedro podía ser como él. O si no, ¿se acuerda que el rabino decía, este chino no, pues sí, el hombre chino sabe, pero no, este chino no puede ser como yo. No tiene el carácter, no tiene la formación, bueno, no tiene todo lo que se necesita, no tiene este porte, ¿no? Pero Jesús, cuando llama a Pedro es porque entiende que Pedro puede ser como él. Entiende que lo que está mirando Pedro es que está perdiendo esa capacidad de ser como su maestro, o sea, está dudando de sí mismo. Es que ellos no lo eligieron a Jesús, ni siquiera le pidieron que les permitiera ser sus discípulos. Jesús los buscó y los llamó. Ellos no eligieron su rabino, Jesús los escogió a ellos y no lo hubiera hecho si no creyera en ellos. Mire lo que dice Juan capítulo 14, ya vamos terminando. Juan capítulo 14, versículo 12.
versículo 12, dice, de cierto os digo, ¿quién está hablando ahí? El Señor. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Mira, es que en el cristianismo siempre nos dicen, crean Dios, crean Jesús, pero nunca nos dicen, crean en ustedes. ¿Alguna vez les han dicho eso? Crean en ustedes. ¿Ustedes creen en Dios? ¿Creen en Jesús? ¿Creen en ustedes? Quizás sí, quizás no. Yo no creo muchas veces en mí. Siempre dudo, a veces fallo mucho, ¿no? Entonces, uno cuando falla mucho, empieza a dudar de sí mismo, ¿o no? Es que uno, mire, uno tiene que desarrollar labores como ser padre, como producir para la casa, como ser esposo, como ser comprensivo, ¿no? Como ser buen ciudadano, como ser honesto, como ser buen vecino, ¿no? En todo momento usted está siendo probado en todas las áreas, en todo momento. Por ejemplo, aquí estamos siendo políticamente correctos, ¿no? Usted no puede ser como es en la casa, ¿sí? Aquí, ¿no? Entonces, fíjese que uno siempre está, ¿por qué no puede ser? Mire, a veces nosotros creamos esa barrera de hipocresía, de mostrarnos como algo que no somos. Y eso está mostrando que usted está dudando de usted mismo. Porque si usted está seguro de sí mismo, usted no muestra ninguna máscara. Usted se muestra tal como es, ¿o no? ¿Sí o no? Eso está mostrando que usted está dudando de sí mismo. Todos en cierto momento estamos dudando de sí mismo. Entonces, si Jesús los llamó a ustedes, es porque cree que ustedes pueden llegar a ser como Él. ¿No? Tremendo. ¿No? ¿A usted nunca le pasa? A mí sí me pasa. Que a veces después de una discusión, después de algo que hice mal o una mala actitud, empiezo a dudar de que pueda llegar a ser como Jesús. O no, Jesús, ¿qué me va a tener en cuenta a mí? ¿No? Siempre esa lucha. Mire, y ese pensamiento se lo pone el diablo a usted. Porque si Jesús lo llamó, si usted está aquí, es porque Él cree que usted puede llegar a ser como Él. La fe en Jesús es muy importante, pero también la fe de Jesús en nosotros. Dice, yo me voy al Padre, ustedes cosas mayores que ustedes harán que yo. ¿Entiende la confianza que tiene Jesús? Cosas mayores harán ustedes que yo, porque yo voy al Padre y voy a estar intercediendo por ustedes. No, tremendo. Entonces a veces no vemos el sentido de lo que Jesús está, lo que nos confió, ¿entiende? Ahí en Mateo 28, mire lo que dice Mateo 28. Y mire que cuando usted puede mirar de esta manera, cuando usted lee una porción, se abre totalmente. Porque Jesús está hablando así. Dice Mateo 28, versículo 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, la instrucción que yo les he dado, ustedes vayan y llévenla a otros, así como yo lo hice. Entiende que Jesús está colocando toda su confianza en estos discípulos de su obra y está tan confiado que Él se va tranquilo y continúa su camino hacia tomar el lugar de herencia donde su Padre. Y ahora nosotros, en los que Él tiene fe, estamos haciendo lo mismo que Él, porque Él cree que lo podemos hacer. He aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dejó todo en manos de los discípulos y ¿sabe qué? Ellos lo hicieron, porque si no lo hubieran hecho, usted y yo no estaríamos acá. Este es el resultado del trabajo de 12 discípulos de Jesús. Y hasta aquí ha llegado y seguirá extendiéndose. ¿De qué depende? Que usted quiera ser un discípulo de Él. Jesús tiene fe en ustedes y en mí. Podemos llegar a ser como Él. Mire, las oportunidades están todos los días, en todo el tiempo, alrededor, en todo momento. Podemos llegar a ser como Él. Él lo cree, pero ¿y ustedes y yo?
¿Lo creemos? Ahí está la pregunta del millón. Terminemos leyendo Juan 8:31. Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis ¿en qué? En mi enseñanza, en lo que yo les digo, entonces ¿qué? Serán verdaderamente mis discípulos. ¿Qué hay que hacer? Permanecer en su palabra. Permanezca en su palabra, permanezca en sus enseñanzas. Búsquelo, anhélelo. Anhele ser como Él. Él cree en usted. Depende solamente de usted. Él ya lo hizo todo. Toda autoridad me es dada en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Y yo los envío a ustedes para que echen fuera demonios, para que sanen a los enfermos, para predicar el evangelio a toda criatura en esta tierra. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, porque Él nos dijo en un momento determinado, a usted y a mí que somos lo más desechado, no, bueno, quizás usted no, de lo más vil y menospreciado, dijo el Señor, ¿no? El hecho humano para avergonzar a los que se creen sabios. Entonces oremos que el Señor nos siga, porque nos llamó. Entienda que es un privilegio que nosotros seamos sus discípulos. Entonces oremos al Señor. Padre Celestial, nosotros en esta mañana te damos gracias porque tú creíste en nosotros, porque tú nos llamaste en un momento determinado de nuestra vida para ser tus discípulos. Ahora nosotros anhelamos permanecer en tu palabra, permanecer en todas tus enseñanzas, en conocer cada día más tu palabra. Por eso cada día escudriñamos en ella para conocerte un poquito más. Señor, obra con poder. Yo pido, Señor, tu bendición sobre esta congregación. Yo pido que esta congregación crea en Dios, pero también que vean que tú crees en ellos. Que tengamos la fe en Jesús y que lleguen a ser la persona de amor, compasión, verdad, la persona de paz, de gracia, alegría, esperanza, y que nosotros seamos cubiertos con el polvo de nuestro rabino que es Jesús. Obra, mi Padre, obra. Glorifícate, Señor, en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a permanecer, esa será nuestra virtud. Permanecer en tu palabra todos los días, Señor, a pesar de las dificultades. Se levantarán, Señor, olas, se levantarán dificultades, pero nuestros ojos siempre estarán en ti, el autor y el consumador de la fe. Obra, mi Rey, obra en esta mañana. Glorifícate, Señor, en cada uno de nosotros que somos débiles. Pero en ti somos más que vencedores, Señor. Obra, Señor, ahora tú vives en nosotros. Ya no somos nosotros, eres tú en nosotros. Obra, obra, Señor, obra. Glorifícate. Yo pido tu bendición nuevamente, Señor, en los que se conectan por internet, Señor, en los que están padeciendo enfermedad en esta mañana. En la autoridad del nombre de Jesús derribamos toda enfermedad, todo lo que se está levantando, Señor, para dañar la fe de nuestros hermanos. Que podamos entender, Señor, que lo más importante es que tú nos llamaste a la vida eterna, que nosotros ahora, con ese espíritu que tú nos has entregado, podemos hacer esa obra. Y aunque tú nos matares, Señor, en ti esperaremos, aunque tú nos llames en este momento. Gracias, Señor, por todas las bendiciones, por todo lo que has hecho en estos días, en esta congregación, Señor, por los que vendrán, por lo que harán con estos hermanos que han abierto su boca para que otros te conozcan. Tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Tu palabra siempre cumple el propósito para el cual tú la has enviado, Señor. Entonces, úsanos como vasos de barro, llénanos cada día más, que haya más de ti en nosotros y menos de nosotros, menos duda de nosotros mismos, Señor. Tú nos llamaste porque nos diste la capacidad de llegar a ser como tú. Entonces, glorifícate, Señor, levanta, Señor. Quita toda ansiedad de nuestro corazón, toda duda, todo temor, todo temor a lo que se está manifestando, Señor. Ya vimos, se van a levantar olas, Señor. Tú dijiste que este tiempo era principio de dolores. Entonces ayuda a tu iglesia
Ayuda a tu iglesia a permanecer, porque tú lo prometiste. Las puertas del Hades no permanecer, no prevalecerán contra la iglesia. Y nosotros, tus discípulos, somos la iglesia tuya, Señor, los que hacemos tu obra aquí en la tierra. Gracias, Señor, por este día. Terminamos este tiempo agradeciendo. Solamente podemos darte gracias, 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 Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Nos has guardado, nos has bendecido, nos has usado. Pido tu bendición sobre el grupo de alabanza que se está levantando, Señor, sobre estos niños que están colocando sus talentos y sus dones para tu gloria, Padre Celestial. En el nombre de Jesús nos rendimos delante de ti. Te amo. Muchas gracias. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por su compañía. De verdad que es un gozo poder compartir con ustedes y que podamos ser sus discípulos. Así se llamaba la prédica de hoy, sea su discípulo. Que el Señor les bendiga. Nos despedimos de las personas que están conectadas por Facebook. Seguimos orando. Les pido a ustedes también que apoyemos la oración. Ahí Ruby ha estado compartiendo los nombres de las personas que han estado hospitalizadas y bueno, los que están pasando por esta situación difícil y por sus familias también. Que el Señor les fortalezca y pues los pueda sacar de esa situación. Que el Señor les bendiga. Un abrazo gigante. Nos vemos dentro de 8 días, transmisión por internet. Dentro de 15 días estaremos acá, Dios mediante, estaremos estrenando nuestro glorioso grupo de alabanza. Entonces no se lo pierda. Nos vemos entonces. Chao, un abrazo, bendiciones para todos y a ustedes. Que Dios los bendiga y sean sus discípulos. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús, dame tu mano, toma mi mano.